Bueno, muy buen día. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre lo que es el Código Bustamante y sus principales instituciones. Esto para la clase de Derecho Internacional Privado a cargo de la abogada Yulisa Aguilar. Los integrantes somos Byron Fabián González, Lourdes Geraldina Calderón, soy la Estefanía Castro, Carla Michel Cerrato, Misael Antonio. Cada uno se va a presentar cuando les dé la palabra con su número de cuenta. Vamos a empezar a hablar sobre la regla general del Código Bustamante. Mi nombre es Carla Michel Cerrato con número de cuenta 2020-100, 60-173 y yo les voy a estar dando las participaciones a los panelistas. Le vamos a dar la palabra al panelista Misael, que nos va a hablar sobre este tema un poco más a fondo. Buenas compañeros, mi nombre es Misael Antonio Pineda Vanegas y mi número de cuenta es 2019-2006-0193. Bueno, con internacional privado debe reunir algunos requisitos que son los siguientes. Número uno, que al menos uno de los litigantes sea nacional o tenga su domicilio en el estado del juez. Como segundo, tenemos que no se prohíba la sumisión en el país en el que se hace. Y número tres, que tratándose de acciones reales o mixtas sobre inmuebles, no prohíba la sumisión de la ley de la situación de la misma. Como cuarto, tenemos que el juez ejerza jurisdicción en la misma materia o grado. Y como último requisito para la sumisión, si se trata de un recurso sobre someterse al tribunal superior al que ha conocido la resolución requerida. También esta regla de la sumisión se puede dividir en dos, que es la sumisión expresa y la sumisión tácita. La sumisión expresa la encontramos en el Código Bustamante en nuestro artículo 321, que nos dice que es aquella hecha por los interesados renunciando clara y determinadamente a su fuero propio y designando con toda precisión al juez que se somete. Y la sumisión tácita la encontramos en el mismo Código Bustamante en el artículo 322, que nos dice que hay sumisión por el simple hecho de la práctica, después de personado en el juicio cualquiera. Cualquier gestión que no sea de forma declinatoria no se entenderá si hay sumisión cuando el proceso se hiere en rebeldía. Con respecto a la segunda regla del Código Bustamante, nos encontramos la naturaleza de la acción, que a falta de sumisión, el Código Bustamante señala que para determinar la competencia civil o mercantil del tribunal deberá distinguirse respecto a la naturaleza y para estos efectos debe reunir algunos requisitos como son las acciones personales. Que las encontramos en el artículo 323. Entrega a su vez tres normas supletorias para determinar el tribunal competente, como es el lugar donde debe cumplirse la obligación, el domicilio del juez, el tribunal del lugar donde el demandado tenga su residencia. Y en la misma encontramos las otras acciones, que son las acciones reales, en nuestro artículo 324 del Código Bustamante, que efectúa nuevas distinciones, que son dos distinciones, que son las acciones reales muebles y las acciones reales inmuebles o mixtas. Las acciones reales muebles será competente el juez del lugar donde están ubicados los bienes, o sea, la ley de la situación. Si no se sabe en el lugar están los bienes, será competente el juez del lugar donde tiene el domicilio del demandado y en subsidio por el juez del lugar donde tenga su residencia. Y en las acciones reales, inmuebles o mixtas, será competente para conocer estas acciones el juez del lugar donde estén ubicados los bienes.
Con respecto a la tercera regla del Código Bustamante, encontramos la naturaleza del juicio, que este último factor considera que el Código Bustamante, para determinar la competencia internacional del tribunal en materia civil y mercantil, es la naturaleza del juicio. El juicio de quiebra, tratándose de recursos voluntarios, será competente el juez del domicilio fallido. Si es concurso forzado, es competente el juez del lugar donde se conoce la reclamación o bien el subsidio del juez del domicilio del deudor. Y encontramos los juicios de sucesión testada o intestada. Será competente el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio. Bueno, esto es mi participación, compañeros, y lo dejo con mi siguiente compañero. Sí, antes de continuar, que se trabó un poco su internet, entonces si nos puede volver a explicar lo que es lo de la sumisión hasta solo lo que se divide la sumisión. Ahí se trabó. Sí, al principio. La sumisión se divide en dos, expresa y tácita. La sumisión expresa la encontramos en el artículo 321, que es aquella hecha por los interesados, renunciando clara y determinadamente a su fuero propio y designando con toda precisión al juez que se somete. Y la sumisión tácita la encontramos en el artículo 322, que hay sumisión por el simple hecho de la práctica, después de personado en el juicio cualquier gestión que no sea de forma declinatoria. No se Eh, entenderá si hay sumisión cuando el proceso se sigue en rebeldía. sí, solo igual las tres reglas, eso fue también las reglas, la sumisión, la naturaleza de la acción y del juicio. Las tres reglas son la sumisión, la naturaleza de la acción y la naturaleza del juicio. Ok. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora con el siguiente panelista que se va a presentar, que es Byron, que nos va a explicar sobre las áreas del derecho que regula el Código Bustamante. Buenas tardes, compañeros, compañeras, abogada. Mi nombre es Byron Fabián González. Mi número de cuenta es el siguiente, ¿verdad? 2016 1011 0522. Bueno, conocemos que son cuatro, pues, las áreas que regula el Código Bustamante, ¿verdad? Podemos apreciar, pues, número uno, pues, lo que es el derecho eh, internacional privado, el derecho civil internacional, el derecho civil internacional. También tenemos lo que es el derecho mercantil internacional y el derecho penal internacional, ¿verdad? Como podemos ver, estas son las cuatro áreas, ¿verdad?, que se enfatiza, pues, lo que es el Código Bustamante. El derecho, pues, internacional privado es el que dirime los conflictos, ¿verdad?, de la jurisdicción, ¿verdad?, de los países. Conflictos de leyes, conflictos de ejecución, donde se determina, pues, la jurisdicción de, de los extranjeros, que se deberá, pues, decidir, ¿verdad? ¿Cuál es el fin, verdad? El fin del derecho internacional privado, pues, es determinar, ¿verdad?, qué país o nacionalidad, pues, puede conocer sobre el tema legal, ¿verdad?, de qué se trata y de qué sistema jurídico, pues, se debe aplicar. ¿Cuál es su importancia? Algo muy importante, ¿verdad? Se dice, pues, o se conoce que desde hace, pues, mucho tiempo, pues, este es un instrumento, ¿verdad?, que sirve para regular, pues, las sociedades, facilitando, pues, el movimiento de personas e intercambio de bienes y servicios. También tenemos lo que es el derecho civil internacional, que también trata también, pues, las relaciones jurídicas entre los estados, ¿verdad? Algo importante es que menciona que las normas de derecho civil internacional son aquellas normas de derecho internacional privado que reguladora, pues, de la ley civil, perdón, aplicable, pues, ante un conflicto de leyes. También tenemos
tercer elemento, ¿verdad? Que sería el derecho mercantil internacional. Lo que conocemos pues que es un conjunto de disposiciones, ¿verdad? Que rigen las relaciones comerciales del derecho privado en que se hayan implicado los diferentes países, ¿verdad? Acá pues, acá lo establece el Código Bustamante, las relaciones que se dan entre diferentes países, ¿verdad? Para lo que es promover el comercio mercantil, ¿verdad? Entre ellos, de acuerdo pues, a sus tratados, convenios, ¿verdad? ¿Cuáles son sus fundamentos? Lo que es el derecho comercial internacional, ¿verdad? Este, pues, como sabemos, pues regula las relaciones, ¿verdad? De carácter mercantil entre, entre diferentes países, ¿verdad? Y por último, pues tenemos lo que es el derecho penal internacional, que también lo podemos ver en el Código Bustamante, ¿verdad? ¿Qué entendemos por derecho penal internacional? Pues en palabras prácticas, pues es la rama del derecho, ¿verdad? Por la cual se prohíben ciertas categorías de conductas considerables delitos graves. Entonces, se regulan procedimientos para la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta y se considera pues que una persona que perpetre uno de esos delitos será responsable penalmente. Entonces, el derecho penal internacional pues se ha diseñado para prohibir ciertas conductas consideradas comúnmente graves, ¿verdad? Acá podemos ver cuando sean pues el derecho penal internacional, cuando sean esos crímenes de guerra, ¿verdad? O de lesa humanidad, que esto viene pues a lo que es a regular y a señalizar y a castigar este tipo de delitos, ¿verdad? También tenemos lo que es el derecho procesal internacional. Este es un conjunto de normas y principios que regulan estos procesos, ¿verdad? En los que se ventilan negocios civiles de tráfico jurídico externo. ¿Cuáles son las fuentes que entran en el derecho procesal internacional? Podemos ver, pues, lo que son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y también están lo que son las fuentes secundarias, entre otras, ¿verdad? Pues estos serían las áreas del Código Bustamante que podemos encontrar. Sí. También ok. Solo Dígame. para entender mejor, son 4 o 5 áreas del Código Bustamante. Son 4, compañera, disculpe. Son 5. Sí, son 5. Ok. Bueno, a continuación le dejamos a la siguiente panelista, Lourdes, que nos va a explicar 2 de los institutos de cada área del derecho que regula el Código Bustamante. Buenas tardes, compañeros, abogados. Mi nombre es Lourdes Geraldina Calderón Molina, con número de cuenta 2021-100-852. Y tenemos verdad que en el Código de Bustamante, perdón, tenemos el derecho civil internacional. Y cuando hablamos de esta parte del Código de Bustamante, nos referimos a una sección muy importante y amplia. Entre ellas tenemos los obligaciones y contratos, que entre los contratos podemos encontrar muchos, especificando, por decir alguno de ellos, tenemos los contratos de arrendamiento, el contrato de compra-venta, el contrato de permuta y la cesión de créditos. Tenemos también la prenda, la hipoteca y la anticresis. Para hacer un ejemplo, en el contrato de compra-venta, es el contrato por el cual una de las partes, el vendedor, cede la propiedad de una cosa a la otra parte, o sea, el comprador, a cambio de una contraprestación. La contraprestación generalmente es dinero, pero puede ser también lo que quieran pactar las partes, que puede ser otro bien, puede ser un servicio, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Em, Tenemos también las características de los contratos, que estas características pueden definirse como el contrato bilateral, que es un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes, comprador y vendedor. Tenemos el contrato oneroso. Este no es gratuito, es decir, exige el pago de un precio a cambio de la cesión de la propiedad de la cosa, si no sería una donación. Tenemos el contrato conmutativo, porque las prestaciones son ciertas y determinadas al celebrarse el contrato. Tenemos asimismo el contrato consensual. La compra-venta de un bien mueble no requiere formalidad alguna para la validez del acto. Es decir, se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro como el consentimiento tácito o expreso. Y por último tenemos el contrato principal, porque existe por sí solo y no depende de otro contrato. También vamos a hablar un poquito acerca de las obligaciones del comprador y del vendedor. Y es que en todo contrato hay obligaciones. El contrato de compraventa, el vendedor se obliga a conservar y custodiar la cosa que se ha obligado a entregar desde el momento de la perfección del contrato hasta la fecha de entrega. Se obliga también, ¿verdad?, entre otras cosas, a entregar la cosa vendida, a garantizar al comprador en la posición legal, pacífica y útil la cosa vendida. Es la obligación del saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Asimismo, se obliga a satisfacer ciertos gastos, los de entrega o transmisión y los de otorgamiento de la escritura o matriz. Estos también pueden ser hablados entre las partes. Pueden irse de 50-50 o el vendedor puede también cubrir todo. También tenemos las obligaciones del comprador. El comprador, por su parte, se obliga al pago del precio, a recibir la cosa vendida, también a abonar los gastos de transporte de la cosa desde el lugar de la entrega y a satisfacer al vendedor los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida, desde el momento de la perfección del contrato hasta el momento de entrega. Bueno, cedo la palabra a la compañera Michelle. Sí, muchas gracias. Vamos a dejar que la compañera, la panelista Zoila, nos hable sobre el segundo ejemplo de ellos. Si se presenta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zoila Stephanie Castro y mi número de cuenta es 2020-140-202. La segunda institución del derecho internacional civil es la tutela, que es una institución que tiene como objetivo cuidar a las personas y los bienes de las personas que no están dentro de la protección de la patria potestad. Es decir, las personas que son incapaces de cuidarse a sí mismas, como los menores de edad o las personas que han sido declaradas incapacitadas. La tutela procede cuando una persona no está gozando de un ambiente sano, o cuando está siendo amenazada, o cuando sus derechos se están violentando, ya sea el derecho a la salud o a la vida. Listo. Vamos a darle de nuevo la palabra a la expositora Lourdes para que nos explique el siguiente, por favor. Bien, continuamos. Tenemos la capacidad para ejercer el comercio y este instituto lo encontramos dentro del derecho mercantil internacional. Y a medida que el mundo se ha ido desarrollando, pues la población del mundo ha incrementado, así como sus demandas. Algunos ciudadanos y empresas han visto la oportunidad de expandir su comercio más allá de la frontera, ¿verdad? Es ahí cuando las personas, ya sean naturales o jurídicas, establecen relaciones comerciales con otras de otro territorio.
como ser de los comerciantes y el comercio en general. Es importante determinar la calidad de comerciantes. En tanto aquella persona física o jurídica que ejerza el comercio debe llenar determinados requerimientos y cumplir con determinadas exigencias, ambas de naturaleza legal. Para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, pues esta calidad está sobre todo determinada por la capacidad de realizar actos de comercio. Y es que, como hemos visto en numerosas oportunidades, verdad que la capacidad de las personas físicas está regulada por el estatuto de la persona o personal, y que las dos grandes corrientes de estas son el domicilio y la nacionalidad. La capacidad de las personas físicas se rige pues por su domicilio. Tenemos también la existencia y capacidad de las personas jurídicas privadas extranjeras que se rigen por las leyes de su domicilio. El carácter que revisten como tales las habilita para ejercer en la República todos los derechos que les corresponden para los fines de su institución, en la misma medida establecida por el Código, para que las personas privadas nacionales, así como para el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas en las leyes de la República. Le cedo nuevamente la palabra a la compañera Michelle. Sí, muchas gracias. Y vamos a pasar nuevamente con la expositora Zoila, que nos va a hablar sobre esta. Otra de las instituciones dentro del derecho mercantil internacional es la prescripción, que esta es una institución que es un medio de adquirir un bien o de perder alguno o de obtener unas obligaciones. Por ejemplo, para adquirir un bien, digamos, tenía un tiempo indicado para poder adquirir el bien, pero el tiempo, usted se pasó del tiempo, entonces eso hizo de que usted perdiera ese bien y esa obligación. Le concedo la palabra a la compañera Michelle. Sí, seguimos con lo que es el derecho penal internacional, con la expositora Lourdes. Bien, y es que tenemos dentro del derecho penal internacional, ¿verdad? Que también está regido por el Código de Bustamante, que al permitir a los ciudadanos de los estados parte que ratificaron este código tener igualdad de derechos civiles y garantías mínimas que debían ser procuradas por las autoridades de cada país. Como es lógico pensar que estos ciudadanos también deben responder por sus propias acciones en caso de que incurran en alguna conducta. Tenemos entre los delitos, ¿verdad? Pues las leyes penales, delitos cometidos en un estado extranjero contratante. Tenemos los delitos cometidos fuera de todo territorio nacional, así como las disposiciones generales acerca del mismo tema. Le cedo nuevamente la palabra a la compañera Michelle. Sí, también ya casi para culminar, le vamos a dar la palabra a la expositora Zoila. Pues como lo dijo la compañera, las leyes penales, pues son aquellas sanciones que se le dan a las personas que cometen los daños ilícitos dentro o fuera de un estado o de un territorio. Listo. Y ya casi para terminar, nos van a hablar sobre el derecho procesal. A la expositora Lourdes. Bien, y es que tenemos como cuarto punto, ¿verdad? El derecho procesal internacional. Y obviamente, como todo cuerpo de leyes integral, existe una parte sustantiva que es la abordada en los libros anteriores, podemos decirlo, como ser el derecho penal internacional, como ser el derecho mercantil internacional y el derecho civil internacional.
Y una parte adjetiva es la que se toca en este apartado, en el derecho procesal internacional. Es decir, para garantizar plenamente la seguridad jurídica de los extranjeros en territorio extranjero de un Estado. Era necesario regular también la manera de proceder en cada hipótesis jurídica que se pudiera generar. Esta parte del código abordada en temas como reglas generales de competencias en lo penal y sus excepciones, la extradición y figuras jurídicas relacionadas, del derecho a comparecer en juicio y de la prueba, del recurso de casación, asimismo la ejecución de sentencia en materia civil y penal. Podemos mencionar también que para el caso de de la extradición, solo aplicaría con los países que la República de Honduras tiene tratado de extradición. Listo. Le cedo la palabra a la compañera Michelle. Sí, ya para culminar le damos la palabra a la Zoila, la compañera Zoila, expositora Zoila. La extradición es una institución que se encarga de entregar a un estado, una persona que ha sido investigada por algún hecho ilícito. Este estado lo entrega para que esta persona sea juzgada por el mismo estado y para que se le haga cumplir la pena que tiene por el acto o el hecho cometido. Muchas gracias. Listo, esto fue todo. Le damos las gracias a cada uno de los expositores fue sobre el tema de Bustamante. No sé si alguien tiene algo que decir. Si alguien tiene algo que decir, le cedemos la palabra. Pero si no, muchas gracias por todo y por esa explicación.